primero, la última de las conferencias de la sesión de hoy del ciclo sobre juzgar con perspectiva de género. Bien, queremos dar la bienvenida de nuevo a esta casa y trasladarle nuestro agradecimiento por la aceptación, además una aceptación inmediata que nos alegró mucho, a la profesora San Martín Mazzuconi. Ella es catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en la Rey Juan Carlos de Madrid, donde dirige la Escuela Internacional de Doctorado. Desde el punto de vista docente, ha impartido materias no solo en la Universidad Rey Juan Carlos, sino también en otras universidades españolas, como en otras universidades extranjeras, como por ejemplo Argentina y Venezuela. Desde el punto de vista de la aplicación del derecho, ha sido magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y actualmente es magistrada de la Sala de lo Social, siempre de la Audiencia Nacional. También desde la perspectiva profesional, en la formación de profesionales, aparte de los estudios de grado, de posgrado y de doctorado, ha tenido una presencia muy activa en distintos bufetes, así como en los centros de formación más prestigiosos que se encargan del traslado y de la actualización a los profesionales del derecho y de las relaciones laborales. Es haciendo, ¿no?, el listado de publicaciones, al menos en la referencia al DIANET, pues supera las 50 contribuciones en artículos de revista, las 30 en publicaciones de obras colectivas, supera la decena de libros propios, así como tesis y coordinaciones de publicaciones. Desde el punto de vista investigador, además de esta contribución científica, ha participado como investigadora principal en 5 proyectos y en total ha participado en 25. En particular, ha abordado las distintas disciplinas del ámbito laboral, tanto de derecho del trabajo, derecho de la seguridad social, prevención de riesgos laborales, políticas de empleo y también derecho adjetivo en la vertiente procesal. No me quiero extender en exceso, pero sí me quería detener en uno de los motivos por los que nos dirigimos a la profesora San Martín para participar en esta sesión. Y el motivo tiene una denominación muy concreta, que fue la sentencia 198 del año 2018, de 18 de diciembre. ¿Por qué? Porque, con toda la modestia del mundo, con una argumentación jurídica muy sencilla, se reconocía que había una discriminación hacia los varones que ejercían un permiso de paternidad, porque la regulación que estaba en ese momento vigente, creo que era convencional, sí que daba un tratamiento específico para las trabajadoras que ejercían el permiso de maternidad, pero no para los trabajadores que ejercían el permiso de paternidad. Y entonces en esa sentencia, ya digo, con unos razonamientos que asombraban por la sencillez en un campo en el que estaba muy inexplorado, decía que, que el motivo de la protección era la asunción de obligaciones familiares, que en el ejercicio del permiso de paternidad se estaban ejerciendo obligaciones familiares y que entonces, donde el permiso de maternidad ya lo había reconocido, había de entenderse que si no lo hacía con el permiso de paternidad había una discriminación. Bueno, y ese fue uno de los motivos principales por los que consideramos que era idónea la presencia de la profesora San Martín en este ciclo sobre enjuiciar con perspectiva de género, por esa innovación, ¿no?, que por la sencillez de la argumentación era especialmente interesante, porque daba naturalidad a algo que no la tenía y que por eso le agradecemos que haya querido venir. Cuando quiera puede realizar su intervención. Ahora sí, muchas gracias por la invitación para participar en esta actividad, al equipo que lo dirige, a ti especialmente, Santiago, muchas gracias a la universidad. Me alegra mucho ver a compañeros de Derecho del Trabajo de aquí, que hacía mucho tiempo que no veía. Y bueno, pues la verdad es que la intervención del ponente anterior en buena medida ha servido como marco para lo que yo ahora tengo que abordar, porque había toda una primera parte que yo pensaba tocar en relación con lo que es las bases jurídicas de la perspectiva de género en el enjuiciamiento en el orden jurisdiccional social, que en parte son las mismas bases que para todo el resto de los órdenes jurisdiccionales y que Fernando Lousada ha abordado de modo absolutamente magistral y exhaustivo. Por tanto, yo le voy a dar un enfoque distinto,
para que sea complementario respecto de lo que hasta ahora se ha oído. No voy a hablar de esto que tenía pensado, de las bases en la Constitución, en la Ley Orgánica de Igualdad, pero voy a destacar un elemento. En todo el tema del enjuiciamiento con perspectiva de género, hay una serie de figuras que tenemos recogidas en el ámbito laboral, que son propias nuestras, que son las que tienen que ver con la conciliación de la vida familiar y laboral. Buena parte de las sentencias que se han dictado en el orden social de la jurisdicción en relación con la perspectiva de género pasan por que estén en juego figuras de conciliación de la vida familiar y laboral. No hay tanto, sí que hay casos, de hecho Fernando Lousada los ha mencionado, sí que hay casos donde se aplica la perspectiva de género a situaciones de discriminación pura y dura por razón de sexo, de mujer o hombre. Pero la gran mayoría de pronunciamientos, por lo menos los que yo he podido detectar de los últimos años, de los últimos 2 o 3 años, no abordan tanto esa perspectiva, sino más bien la de la utilización de figuras de conciliación. Entonces me ha parecido que era interesante que el punto de partida también fuera ese. Esto que tenéis delante son datos de 2017, pero que se pueden mantener y ampliar desde entonces hasta ahora, donde se ve que las mujeres en este momento pues, son más de la mitad de la población española y sin embargo son menos de la mitad de la población trabajadora de nuestro país. ¿Y por qué es esto? Bueno, pues según un estudio del Ministerio de Trabajo, relativamente reciente, no tiene tanto que ver con el sexo, sino con las cargas familiares. La brecha de empleo, es decir, las dificultades para acceder al mercado de trabajo por parte de las mujeres cuando no tienen hijos es cercana a cero, no hay brecha de empleo. En cuanto hablamos de tener un hijo, empieza la brecha con un 15%, 2 hijos 21, 3 hijos 29. Si nos vamos a la Unión Europea, los porcentajes son muy parecidos, no estamos separándonos de lo que es la corriente general en la Unión Europea. Y además hay otros datos que todos oímos reiteradamente, pero que no por ello deja de ser importante destacar una y otra vez. El 90% de las excedencias por razones familiares se disfrutan por mujeres, aun cuando podrían disfrutarse de la misma manera por mujeres y hombres, se disfrutan por mujeres. Las 3/4 partes de los contratos a tiempo parcial de nuestro país se realizan con mujeres. Más del 80% de los trabajadores con jornada reducida por razones familiares, para cuidado de hijos, para cuidado de familiares. También esas reducciones son para mujeres, son solicitadas por mujeres. Tienen 1/3 de las jornadas atípicas, es decir, la menor parte. ¿A qué me refiero con jornadas atípicas? Pues trabajar en fin de semana, trabajar por la noche, que son los trabajos que tienen asociado normalmente algún tipo de complemento salarial, una mayor retribución por la penosidad que conlleva, y es una de las explicaciones, una de las muchas, que explica la brecha salarial. Es decir, que de hecho las mujeres acceden a veces o casi siempre también por motivos familiares, porque cuando se pide reducción de jornada normalmente es para despejar fines de semana, para despejar tardes, para cuidar a los niños. Entonces todo va relacionado. El aumento de la temporalidad, gran lacra en nuestro país a partir del tercer hijo, sobre todo con las mujeres, y el famoso techo de cristal. 1 de cada 5 personas que componen los equipos directivos de las empresas cotizadas es mujer y 4 son hombres. A pesar de que las mujeres son las que, en términos generales, como colectivo, tienen la mejor preparación en este país. Sin embargo, no se consigue llegar a los puestos directivos con la misma facilidad que en el caso de los hombres, que llegan el doble. El rendimiento académico también es mayor. Los que estamos en la universidad lo percibimos, que con carácter general pues hay más chicas y como son más trabajadoras y sacan en general mejores calificaciones, salvo honrosas excepciones, y sin embargo las carreras que dan lugar a puestos de trabajo mejor remunerados son las famosas STEM, las de matemáticas, ciencias, biología, que es donde hay un índice femenino bajísimo.
como digo, todo está muy relacionado y da como consecuencia la brecha salarial, la brecha en el empleo. Bien, con esta, no os asustéis, es solo para que aparezca, con este panorama, claro que cuando hablamos de enjuiciar con perspectiva de género, tenemos que ir más allá de lo que dice la Constitución, más allá de lo que dice la Ley Orgánica de Igualdad, y centrarnos en la Constitución, pero no solo en el artículo 14, en el artículo 9, que son esenciales, sino también irnos al artículo 39 de la Constitución, que habla de la protección de la familia desde todos los ámbitos. La conciliación de la vida familiar y laboral, las responsabilidades familiares están conectadas con este derecho constitucional. Y como derecho constitucional que es, tiene que tener, por parte de los órganos que aplican las leyes y en general las normas, tiene que tener también una interpretación conforme a esa dimensión constitucional del punto de partida. Y así es como hay muchas sentencias del Tribunal Constitucional que así lo han dicho, pero hay dos especialmente conocidas, una de 2007 y esta de 2011, que habla de esa dimensión constitucional de todas las medidas normativas que tienden a facilitar la compatibilidad de la vida laboral y familiar de los trabajadores. Y esto tiene que servir de orientación, de criterio interpretativo para la aplicación de la totalidad del ordenamiento jurídico. Bien, en esta idea podemos hacer una recapitulación de lo que dijo Fernando hace un rato y de lo que vamos a ver a continuación para identificar, intentar recapitular para ver las notas básicas, los elementos configuradores esenciales de lo que podríamos decir que es la perspectiva de género aplicada en el enjuiciamiento laboral. Se pone en marcha cuando estamos ante la necesidad de interpretar una disposición que tiene impacto de género. Por tanto, el presupuesto, tal como se está aplicando, como digo, por nuestros tribunales en los últimos años, el presupuesto expreso o tácito, pero siempre presente, es que tengamos primero una disposición que tiene un impacto de género. Es decir, que repercute de modo diferente en hombres y mujeres. Y que lo que hay que hacer es evitar la neutralidad, porque la neutralidad ante una disposición que tiene impacto diferente entre hombres y mujeres nos lleva a la discriminación indirecta por razón de género. Es un principio interpretativo. Quiere decir que en caso de que existan varias opciones interpretativas, es cuando tenemos que ir hacia aquella que sea más favorecedora para este criterio de igualdad real de las mujeres, que facilite el ejercicio del derecho correspondiente por las mujeres. Y de lo que se trata es de compensar con acciones, con interpretaciones de discriminación positiva, es decir, discriminar a favor del ejercicio de los derechos por las mujeres para compensar esa discriminación indirecta, latente en las medidas que tienen impacto de género y procurar así la igualdad real del artículo 9 de la Constitución. Y la última característica que yo destacaría del estudio que he hecho de las sentencias de los últimos años es que opera de oficio, que no hace falta que nadie la alegue, es decir, que el órgano judicial, como uno de los tres poderes que es, me adelanto a la pregunta que seguramente aparecerá al final, me intuyo, los tres poderes están vinculados en función de lo que dice el artículo 15 de la Ley Orgánica de Igualdad, es el principio de interpretación conforme a la perspectiva de género, tiene que impregnar el funcionamiento de los tres poderes y por tanto, ¿por qué? Porque lo dice una ley orgánica. No me hace falta que nadie me lo pregunte, me lo pida, me lo reclame. Debe hacerse así de oficio. Bien, con estas notas hay un tribunal en este país, hay varios que son bastante activos en materia de la aplicación expresa de la perspectiva de género. Yo sí que creo que el enjuiciamiento con perspectiva de género se está haciendo con carácter general por los órganos judiciales, pero hay algunos que expresamente en una función pedagógica que creo que en este momento es muy importante, es esencial. Como digo, hay algunos órganos judiciales donde en las sentencias aparece incluso la expresión. Esto tiene un impacto de género. Hay que aplicar la perspectiva de género. La voy a aplicar a este punto. En esa, como digo, esa labor pedagógica que estamos en un momento donde es imprescindible.
y entre esos órganos que hacen esa labor pedagógica, además del TCJ de La Coruña, está, seguramente lo sabéis, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias. En las sentencias que se dictan en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias aparece con muchísima frecuencia la referencia expresa al enjuiciamiento con perspectiva de género, hasta el punto de que en buena parte de esa sentencia se hace una construcción sobre el enjuiciamiento con perspectiva de género que intenta ser muy concreta para poder proyectar esa aplicación al resto de supuestos. Esto es lo que yo tengo alguna duda respecto a algún punto, pero esta es la construcción que a día de hoy expresamente se está manejando. Lo que se dice es que el enjuiciamiento con perspectiva de género opera en 3 fases distintas. Realmente lo ha dicho antes Fernando, yo lo voy a poner en negro sobre blanco, pero es un poco lo que él ha contado. Ahora veréis que os sonará todo lo que voy a decir. 3 fases. Primera fase, la tramitación del procedimiento. Todo lo que tiene que ver con el rigor procesal que, llevado a un determinado punto, podría impedir el acceso a la tutela judicial efectiva por parte de las mujeres. Por tanto, primera fase, el procedimiento. Luego veremos las sentencias que he traído, las voy a ir adscribiendo a cada una de estas fases para que entendáis exactamente cómo se aplica esta teoría. En segundo lugar, en la valoración de la prueba, que decía Fernando, claro, hay que valorar la prueba. Esa valoración de la prueba hay que hacerla teniendo en cuenta las circunstancias de la persona, que lo comentaba él antes, el contexto, la situación, darle valor a la declaración de la víctima, en el caso de una víctima de violencia de género, o sin necesidad de llegar hasta el punto de hablar de víctima, darle valor a la declaración de una mujer respecto de una situación que puede ser discriminatoria, y todo esto revierte también, obviamente, en un tema práctico muy concreto, que es la distribución de la carga de la prueba. Porque si partimos de la idea de que hay una discriminación, como sabéis perfectamente, se invierte la carga de la prueba y las cosas cambian radicalmente en el proceso. Y la tercera fase es la aplicación ya de normas sustantivas. ¿Cómo aplicamos? Que también se comentaba antes. Y aquí, aunque la teoría en estas sentencias que os digo habla de la aplicación de aquellas normas que están específicamente dirigidas a hacer efectiva la igualdad real, es decir, las normas antidiscriminatorias, las acciones positivas, lo que tiene que ver con la protección por maternidad o por paternidad, nacimiento, conciliación de la vida familiar y laboral, violencia de género, realmente se está haciendo una interpretación extensiva de esto y se dice que en general el derecho sustantivo, todo el derecho sustantivo debe ser también aplicado con perspectiva de género, si es que existe ese presupuesto que decía antes, de que si se trata de una disposición que tiene impacto de género. Bien, y estas 3 fases son las que nos tienen que guiar el enjuiciamiento con perspectiva de género, pero además hay una técnica. Esa técnica se basa en 3 cuestiones, en 3 aspectos. El primero, el juez lo que tiene que hacer es esa comparación, que en parte nos hablaban también antes, comparar lo que está sucediendo en un determinado caso, un determinado conflicto, que es el que le llega para su enjuiciamiento, y comparar si en el caso de ser una mujer, en vez de ser una mujer, hubiera sido un hombre, si habría pasado exactamente lo mismo o no. Primer elemento a tener en cuenta para ver si aquí hay impacto de género o no. También tiene que valorar la conducta de la mujer teniendo en cuenta la situación de marginalidad real o potencial en la que puede encontrar si conectamos con la valoración de la prueba, teniendo en cuenta el contexto, teniendo en cuenta las circunstancias de la persona en esa situación. Y en tercer lugar, hay que integrar el valor en esas lagunas que decía Fernando, esas lagunas axiológicas que pudieran producirse, hay que integrar el valor que quizá una determinada disposición, pues porque fue hecha hace muchos años, o porque el legislador estaba despistado, o por lo que sucediera, pues sin embargo no integra ese valor de conseguir la igualdad real, aún teniendo un impacto de género. Bien, con este marco, yo lo que traigo a continuación son 13 casos, hasta donde me dé tiempo llegaré, 13 casos en los que se aplica el enjuiciamiento con perspectiva de género, y son casos que en absoluto agotan lo que se está haciendo desde los tribunales, simplemente son casos donde aparece expresamente esa idea de soy consciente como órgano judicial de que estoy aplicando aquí la perspectiva de género, porque se puede aplicar sin tener
la totalidad de esa conciencia. Pues aquí sí, se dice expresamente y por eso he seleccionado entre ese tipo de pronunciamientos los que me parecía que podían ser más útiles. La primera es una sentencia de Cataluña, del TCJ de Cataluña, donde lo que tenemos es lo siguiente, es una trabajadora que reclama que está mal encuadrada profesionalmente. Lo que pide es un encuadramiento profesional distinto para unas funciones diferentes que tienen reconocido un salario superior, una retribución superior, y pide la diferencia. En la instancia no se le da la razón, se desestima su pretensión y quiere recurrir. Resulta que para poder recurrir en suplicación hace falta que la cuantía litigiosa alcance o supere los 3.000 euros. Esta mujer lo que reclama es una diferencia de 2.700 euros. ¿Por qué? Porque tiene jornada reducida para el cuidado de hijos, con reducción proporcional de su salario. Por tanto, no tendría acceso al recurso. ¿Vale? En puridad, si nosotros aplicamos la norma laboral procesal estrictamente neutra, oye, una cantidad. Llegas a esa cantidad, tienes acceso al recurso. No llegas a esa cantidad, no tienes acceso al recurso. Es una norma totalmente neutra. Sin embargo, para aquellas personas que tienen una reducción de su jornada por cuidado de hijo, supone que en casos como este no tenga la posibilidad de reclamar cuando una sentencia de instancia no le da la razón. ¿Hay aquí impacto de género? Sí, hay impacto de género en una disposición como esta, que es formalmente neutra, porque existe una altísima feminización, como los datos que he dado al principio, de la reducción por cuidado de hijo. ¿Quiénes piden mayoritariamente en este país una reducción por cuidado de hijo? Las mujeres. Pues entonces todo lo que tenga que ver con eso tiene impacto de género. En este caso es clarísimo. Por tanto, hay que resolver aplicando la perspectiva de género. Y es lo que hace este tribunal, y lo que dice es que en este caso habría que considerar lo que esta trabajadora, la diferencia que reclamaría esta trabajadora en el caso de que no tuviera una reducción por cuidado de hijo. Quitamos eso de la ecuación para que de verdad estemos hablando de una situación igual entre hombres y mujeres. Y entonces, ¿a cuánto ascendería? A bastante más de 3.000 euros. Por tanto, tiene que tener acceso al recurso. El tribunal le da acceso, es un tribunal que conoce del recurso de suplicación y dice, sí, ha llegado hasta aquí y tenía derecho a ello. Lo que ocurre es que luego le quita la razón en el fondo. Si al final ella no gana el recurso, pero sí que se le dice que tiene acceso. ¿Vale? Sería, por tanto, la perspectiva de género aplicada a esa primera fase, a la tramitación del proceso, una norma puramente procesal. Me voy a Canarias. En Canarias tenemos también aquí otro ejemplo de la perspectiva de género aplicada a la tramitación del proceso. Mirad, es una trabajadora que en el año 2015 pide la adaptación de su jornada para trabajar de 7:30 de la mañana a 13:30 porque tiene un niño pequeño al que quiere cuidar, ¿vale? Por tanto, lo que pide es adaptar su jornada, adaptar su tiempo de trabajo a esa circunstancia por cuidado de hijo. Su marido es autónomo, hechos probados. Su marido es autónomo y tiene que tener una disponibilidad todo el día, con lo cual no puede encargarse del niño en el horario de tarde. La empresa le deniega el cambio por razones organizativas. Ella impugna ante el órgano judicial de instancia correspondiente y pierde. Le dan la razón a la empresa. Punto. Eso ocurre en el año 2015. En el año 2017 vuelve a cursar una solicitud a la empresa pidiendo otra vez una adaptación de su tiempo de trabajo y da 3 opciones, que lo que ella pide es trabajar en ese horario que digo, por las mañanas, para poder cuidar a su hijo por las tardes, y dice, me da igual, de 7 a 1, de 8 a 2 o de 9 a 15, hasta ese tiempo, hasta esa hora yo puedo, y a partir de ahí sí que quiero estar en mi casa con mi hijo. En ese momento, en el año 2007, su marido ya no es autónomo, está trabajando por cuenta ajena y tiene horario partido y acaba a última hora de la tarde su jornada, con lo cual también queda probado que pues, no tendría disponibilidad para ocuparse del niño. La empresa le vuelve a denegar su solicitud, pero le dice, te lo deniego porque me pides lo mismo que hace 2 años y yo ya te dije, y además no solamente te lo dije, sino que me demandaste y me dieron la razón a mí, que por las razones organizativas que te dije en ese momento, pues no es posible atender a tu solicitud.
Entonces, ¿de qué estamos hablando aquí? De si hay o no cosa juzgada, porque la trabajadora vuelve a demandar en el año 2017 y lo primero que se plantea es, esto ya está visto y por tanto no puede repetirse un juicio sobre lo mismo. ¿Hay cosa juzgada o podemos volver a entrar? Bien, la identidad de las partes, se pide en ambos casos una adaptación del tiempo de trabajo. Pues si fuéramos a lo estricto, probablemente se podría defender, como defendía la empresa, que estamos, y de hecho, que es lo que prosperó en la instancia, el juez de lo social consideró que había cosa juzgada por esa identidad. La trabajadora recurre en suplicación ante el Tribunal de Canarias, el Tribunal Superior, y el tribunal se plantea si realmente en este caso hay que aplicar esa norma de modo tan riguroso. Porque es verdad que hay identidad en las partes, es verdad que en ambos casos se pide una distribución del tiempo de trabajo, en ambos casos ella pide trabajar por la mañana, pero la situación ha cambiado. La situación ha cambiado porque ella da 3 alternativas que antes no daba, porque su marido además ahora, antes era autónomo, y bueno, no podía ocuparse, pero era autónomo. Ahora es que ya es trabajador por cuenta ajena, o sea, las posibilidades de controlar su horario son incluso inferiores. Y lo que se concluye es que una interpretación tan rigorista de lo que es la cosa juzgada puede terminar impidiendo que una persona pueda solicitar al cabo del tiempo, cuando las situaciones propias y de la empresa pueden haber cambiado, solicitar volver a ver una situación como la que aquí se planteaba. Por tanto, sí que se entiende que hay que entrar en el caso y además se le da la razón en el fondo también y se le concede el derecho a trabajar en el turno de mañana. Bueno, no lo he mencionado, pero lo tenéis delante. El impacto de género está en la feminización, es siempre lo mismo, es la feminización de la adaptación de jornada por cuidado de hijo. ¿Vale? Sigo en Canarias y ahora voy a contaros el caso de una trabajadora de Mercadona, una administrativa. No sé si se puede decir, si esto se va a decir, una administrativa de un supermercado, que tiene un hijo menor con una discapacidad y que por razón de la discapacidad necesita acudir a diferentes tipos de médicos y personas que lo ayudan, y ese tipo de ayuda es por la tarde. Entonces ella, que tiene una jornada a tiempo parcial ya de entrada, tenía su jornada, una jornada de 30 horas por semana, de lunes a sábado por las tardes, lo que pide es empezar a trabajar de lunes a viernes y por la mañana, ¿vale? Trabajaba de lunes a sábado por las tardes, pide pasar de lunes a viernes por la mañana. Su marido trabaja en el mismo lugar, en la misma empresa, personal de mantenimiento, y también trabaja por las tardes. Ambos dos trabajan por las tardes en la misma empresa. La que pide el cambio es ella. La empresa se lo deniega. Y se lo deniega porque le dice que por la mañana, que es a donde ella quiere ir, ya tiene todo cubierto, ya no hay vacante, no tiene necesidad de incorporar a una administrativa por la mañana, pero no se limita a denegarle el derecho, sino que le dice, mira, pero te propongo estas 3 alternativas a ver si alguna te parece bien. Alguna de estas 3 podemos implementarla. La primera, reduce un poquitito más tu contrato, porque si tienes problemas para trabajar por las tardes, en vez de hacer 30 horas, haz 20, y eso te va a permitir venir solamente 3 días por semana, en el mismo horario que tenías, ¿vale? Pero vas a tener más días para dedicarle a tu hijo. Segunda alternativa, bueno, puedes pasar a por la mañana, pero vas a tener que cambiar de funciones, porque ya te he dicho que con tus funciones actuales por la mañana no tengo necesidad, pero sí que tengo necesidad de otras cosas. Si tú estás dispuesta a cambiar tus funciones a otro tipo de áreas, hecho, pasamos a la mañana. Tercera alternativa, tu marido, lo que hace tu marido, sí que tiene lugar para hacerlo por la mañana. Si os ponéis de acuerdo y quien pide el cambio es él, se lo damos. Ella se niega, no le parece bien ninguna de las 3 opciones, y lo que hace es impugnar. En la instancia el derecho se le reconoce. La empresa recurre ante el Tribunal Superior de Justicia en suplicación, y aquí es donde estamos. Entonces, obviamente, hay un impacto de género. Al haber figuras de conciliación, hay un impacto de género evidente, y el tribunal lo que hace es decir que aquí lo que hace es aplicar la perspectiva de género a la valoración de la prueba. Lo que dice es, vamos a ver, ¿se ha probado o no se ha probado que hay una necesidad aquí?
Se ha probado, porque ella tiene un niño con una discapacidad, es hecho probado que los médicos atienden por la tarde y que ella tiene un horario que es incompatible con esa situación. La necesidad es clarísima. Y luego, usted de empresa me dice que no puede incorporar a nadie por la mañana. Pues yo estoy viendo el plantel que usted tiene y de hecho hasta hace poco usted tenía una persona más por la mañana, que ya hace un tiempo que no está. O sea, ha tenido usted el número que ahora le parece desmesurado de administrativos por la mañana, con lo cual pues parece como que no existe un motivo suficientemente importante como para denegar el derecho a la trabajadora. A mí esta sentencia me genera dos cuestiones. Una primera, bueno, más que una cuestión, una reflexión. Una primera es, fijaos cómo aquí aparece el marido, aparece y desaparece, ¿vale? Sí, él podría, pero él no lo pide. Se le puede pedir a un juez que entre en ese terreno. O sea, yo sí que creo, y luego lo mencionaré, yo sí que creo que un juez puede y debe pedir que se acredite. Es políticamente incorrecto lo que voy a decir, pero creo que debe pedir en la línea de la corresponsabilidad, que es lo que nos marcan las normas desde hace ya muchos años, aunque le hacemos poco caso. Sí que creo que debe pedir a una persona que solicita una adaptación y que la empresa de entrada no le dice sí, adelante, sino que justifique que de verdad tiene una necesidad y esa necesidad no empieza y termina necesariamente en la mamá, sino que tendrá que acreditar que no tiene ayuda, la que sea, realmente, bueno, la que sea no, en la familia, o sea, si hay otro progenitor de por medio, pues que de verdad el otro progenitor pues no puede asumir esa tarea. Pero en este caso es diferente, porque aquí lo que nos están diciendo es que le podrían pedir al juez que entrara a decidir quién de los dos debe solicitar el cambio. Eso es distinto. Yo creo que ahí sí que un juez no puede entrar. ¿Hay una necesidad? Sí. ¿Está probado que hay alguien que le pueda ayudar? No, porque el marido tiene el mismo turno que ella. Y entrar a decidir quién tiene que solicitar el cambio, eso sí que yo creo que forma parte de la vida privada de todos nosotros. Y ahí no se debe entrar. Y el otro tema que me suscita es, porque estoy en muchos foros donde participan empresas, y una inquietud que tienen, que hay que también tenerla encima de la mesa, es que te dicen, sí, yo lo hago, pero uno de los motivos por los que a mí me genera alguna disfunción es porque cuando yo pongo una persona en un turno diferente, a veces, según el tipo de empresa que sea, puede significar que alguien de ese turno tiene que pasar al que se queda vacante. ¿Y a quién elijo? ¿Cómo lo hago? Entonces, ese es un asunto que está sin resolver. Hay algunos jueces que dicen, lo tienes que hacer y hazlo con una modificación sustancial de condiciones de trabajo. Y entonces, claro, pero también son conscientes de que eso significa una impugnación de la modificación sustancial de condiciones de trabajo más litigiosidad. No es entrar por un camino complicado, no es necesariamente fácil atender este tipo de situaciones, hay muchos intereses en juego. Bueno, si no avanzo. Sigo en Canarias. Mira, esta es una trabajadora que presta servicios en una empresa que tiene previsto una pausa. ¿Sabéis lo que es el descanso del bocadillo? Bueno, pues tiene previsto este descanso de 20 minutos, que en esta empresa, la verdad es que la sentencia no dice dónde está recogido, pero se da como probado que es tiempo de trabajo efectivo. Computa como tiempo de trabajo efectivo, por tanto no hace falta su recuperación. Pero solo para los tiempos completos, solo para aquellos trabajadores que están a tiempo completo en la empresa. Los que estén a tiempo parcial, en principio no hay nadie a tiempo parcial. Hasta que esta trabajadora pide una reducción de jornada por cuidado de hijos y pasa a estar, por tanto, a tiempo parcial, que es la única de esta empresa a tiempo parcial. Pero la cosa se queda ahí y ella sigue descansando sus 20 minutos sin que nadie le pida que recupere el tiempo. Y así se está durante 8 años. Al cabo de ese tiempo, en la empresa deciden implantar un sistema de registro horario digital. ¿Existía un sistema de registro horario anterior? Sí, existía, pero era con la firma, mucho más artesanal y por tanto menos preciso, ¿no? Pero se implanta el fichaje digital y salta que ella no llega a cumplir con su jornada, porque ese tiempo es un tiempo que para ser tiempo parcial, pues en principio no le computaría como tiempo de trabajo efectivo.
Entonces, inmediatamente, desde Recursos Humanos se le indica que tiene que recuperar ese tiempo. Y ella dice que no. ¿Por qué? Porque habría operado una figura propia del derecho del trabajo, que es la condición más beneficiosa. Se ha incorporado a su contrato tácitamente un beneficio por encima del legal o pactado, a raíz de que ha habido una reiteración del disfrute de un derecho por encima de ese nivel legal o pactado y una conducta por parte del empresario de reconocimiento tácito o expreso, pero bueno, perfectamente puede ser tácito, de ese mayor beneficio. Ella dice que ha operado eso y que por tanto se ha incorporado a su contrato y ella tiene derecho a seguir disfrutando su pausa sin que nadie le pida que lo recupere. Bueno, en la instancia le dicen, mire, no señora, esto no es una condición más beneficiosa porque, claro, porque hay dos elementos para que se genere. Uno es la reiteración, no lo discutimos, 8 años, pero el otro es esa voluntad por parte de la empresa de reconocer un beneficio. Y aquí no existe esa voluntad. ¿Por qué? Porque en cuanto se establece el registro horario digital y salta, es que no tardan nada en decirle, hey, no estás cumpliendo con tu contrato, cumple. Bien, eso se le dice en la instancia y ella recurre. Y entonces cuando llega en suplicación al TCJ, lo que se dice es valoración de la prueba con perspectiva de género. Estamos hablando de una reducción de jornada por cuidado de hijo, impacto de género. Vamos a ver aquí qué ha pasado. Y se tiene en cuenta que es la única que está en esta situación en toda la empresa. Y se tiene en cuenta que, aunque efectivamente hasta ese momento no había un control digital, sí que había un control horario. O sea que si la empresa quería enterarse, podía. Este es el razonamiento que hace el tribunal. Y además, su coordinador, que no es el director de Recursos Humanos, pero es su jefe más directo, sí que sabía perfectamente que ella seguía descansando los 20 minutos y que se marchaba a su casa cuando acababa su jornada y no recuperaba. Con lo cual, deducir que la empresa no tenía ni idea de esta situación durante 8 años, pues parece desmesurado por los efectos que provoca, que es que esta mujer pues, no tendría derecho a disfrutar de esa pausa. Y se reconoce la existencia de una condición más beneficiosa. Bueno, esta quiero contarla porque también es de las que me generan dudas. Es una trabajadora que se dedica a funciones de limpieza, que está a tiempo parcial en su empresa y que pide la concreción horaria a turno de mañana por cuidado de hijo, porque el niño va al colegio en horario de mañana y quiere por las tardes estar en casa para cuidarla. Ella trabaja de 6 de la mañana a 9:20 de lunes a sábado. Y lo que pide es trabajar de 9:30 a 13:30 de lunes a viernes. Están separados, ambos progenitores están separados y el padre trabaja por la mañana de lunes a viernes. Os recuerdo que ella pide los sábados dejar de trabajar, ¿vale? Bien. Hay diferentes turnos en la empresa, pero en concreto el turno que ella pide, que es de 9:30 a 1:30, ese turno, hay un montón de turnos diferentes, pero ese turno en concreto no existe en la empresa cuando ella lo solicita. ¿Vale? La empresa le deniega lo que ha solicitado por un motivo que ya ha quedado muy diluido con la última reforma, antes con el decreto ley 6, el que se aprobó el 8 de marzo, es este, ¿no? Es el del 8 de marzo. Porque se le deniega porque antes de este cambio había muchos más elementos para entender que para poder pedir una adaptación del tiempo de trabajo de la jornada había previamente que solicitar una reducción de la jornada. Tú reduces y luego dices en qué franja de tu jornada ordinaria quieres que se te quede tu tiempo de trabajo. Eso ha cambiado, se ha ampliado muchísimo más y ya probablemente este argumento para denegarlo pues no prosperaría. Pero bueno, el caso es que en ese momento sí que existía esa la regulación, que de la que la empresa se vale para decir, tú no has pedido reducción de jornada, solo me pides cambiar tus horarios con la misma jornada, con el mismo número de horas para no trabajar los sábados y para trabajar en el horario que tú quieres, ¿no? Se lo deniega, la trabajadora impugna y se estima la demanda de la trabajadora, le dan la razón. La empresa recurre en suplicación y el Tribunal Superior de Justicia va a confirmar lo que ha dicho instancia. ¿Y por qué? Porque lo que dice es,
que aunque no haya pedido reducción de jornada, aunque no hubiera pedido reducción de jornada, es que ya tenía la jornada reducida. Es verdad que no por cuidado de hijo, pero recuerdo lo que dijimos al principio, hablamos de trabajadores a tiempo parcial y eso está también altamente feminizado. Y además introduce otro elemento, otro argumento, es que pedirle a una persona que ya tiene una reducción de su jornada y de su salario, que para poder conciliar reduzca todavía más su jornada y su salario, significa casi decirle, mira chica, si quieres cuidar a tus hijos, quédate en casa, no vengas a trabajar, porque no te va a valer la pena. Aparte se tiene en cuenta que está separada, lo que hace más difícil la conciliación. Se tiene en cuenta que hay turnos en el centro de trabajo, aunque ninguno de ellos coincidiera con lo que ella pedía, había diferentes turnos, por tanto cierta flexibilidad en cuanto a los horarios. Y esto es lo que me genera a mí un poquito de duda, se dice, y además no se ha probado que el padre pueda ocuparse del niño siquiera los sábados. Sí que se probó que el padre trabajaba de lunes a viernes. Pero lo que se dice en la sentencia es sí, hecho probado que trabaja de lunes a viernes, pero a mí nadie me ha probado que el sábado lo tenga libre como para poder dedicarse, puede tener otra cosa que no sea el trabajo, no lo sabemos. Entonces la duda que a mí me ha generado esta sentencia es la carga de la prueba. ¿Quién tiene que probar que el otro progenitor no puede asumir esta tarea? A mí lo que me sale, pero quizá me sale porque no sé aplicar bien la perspectiva de género, es el principio de facilidad probatoria de la ley de enjuiciamiento civil, que insisto que quizá habría que interpretarlo conforme a la perspectiva de género. Pero el principio de facilidad probatoria lo que dice es que hay una distribución de la carga de la prueba, pero que tiene que matizarse en función de quién tiene facilidad para aportar la prueba correspondiente. ¿Qué es más sencillo que la empresa? Claro, dependerá de la empresa, dependerá de que si hablamos de una panadería en una localidad pequeña o si hablamos de un banco en Madrid o en una capital importante o lo que sea, que son empresas que tienen muchísima gente y que entonces, bueno, pues de verdad vamos a pedirle al empresario que acredite que el cónyuge, y además ¿cómo lo hace? ¿Qué le pone un detective? No puede. ¿Cómo hace esto? Entonces, a mí esa es la duda que me ha quedado a partir de esta sentencia, que no es la única que hay en este sentido, ¿no? Que cuestiona que no se le ha aprobado y no cuestiona que quien tenía la facilidad para hacerlo no lo hubiera hecho. Yo creo que ese es un camino por el que hay que ir, por lo menos para identificar el problema claramente y ver cómo lo solucionamos entre todos. Bueno, como ya estoy en el tiempo, voy a dar un salto enorme. Fijaos en esta, solo para contaros que en la instancia bueno, pues lo voy a contar. Pues tengo entonces 3 minutitos, vale. Bueno, me voy a la de Canarias, la número 7 de la lista. Esta es una dependienta que está a tiempo completo en la empresa en la que trabaja. Tiene turnos que rotan y pide una reducción de jornada, 35 horas, para cuidar de una hija de 5 meses que tiene, y quiere trabajar solo en el turno de mañana. En vez de rotar, quiere trabajar solamente en el turno de mañana. El padre tiene turno fijo de noche, es conserje y tiene un turno fijo por la noche. Y ella pide trabajar por la mañana. La empresa le concede la reducción de jornada que pide por cuidado de hijo, pero no le reconoce el derecho a esa concreción horaria que ella solicita, que es trabajar solo por la mañana, y le ofrece, ¿y por qué no se lo concede? Se lo argumenta, le dice, mire, es que yo no lo voy a conceder porque considero que no está justificada la necesidad, porque usted me dice que quiere trabajar por la mañana para cuidar a su hija por la tarde, pero por otro lado, nos consta, aquí constaba, que su marido tiene turno fijo de noche, con lo cual, ¿cuál es el problema para que él se encargue? En principio no parece que haya de entrada una incompatibilidad. Y
aparte da otro argumento, y es que se trata de una dependienta, dice la empresa, que está especializada, era una parte como de óptica, y entonces la especializada en una cosa concreta de la óptica, había una especializada por la mañana y otra por la tarde. Entonces ella era la de la por la tarde, y por la mañana ya había una con ese nivel de especialización. Al pedir ella pasar a la mañana, por la tarde se quedarían sin, no era fácilmente sustituible, según alega la empresa, y por la mañana tendría 2 para una tarea que con 1 le vale. Entonces, por esas 2 razones, que son las que formalmente da la empresa, no se lo concede. La empresa, bueno, pues hace esto, pero le ofrece a la trabajadora distintas alternativas, también aquí, pero todas las alternativas que le ofrecen, su trabajo acaba a las 8:30 de la tarde, con lo cual, obviamente no la iban a satisfacer y no la satisficieron, no la satisfizo. Entonces, en la instancia se estima parcialmente la demanda de la trabajadora, se dice que sí a la reducción de jornada, tal como la empresa sí que le había reconocido, pero igual que la empresa dice, no, mire, la concreción horaria que usted pide no se la vamos a reconocer aquí, porque como nosotros creemos en la corresponsabilidad, y usted no ha demostrado que de verdad no tenga ayuda de su marido para cuidar a su niña, pues consideramos que aquí no tiene usted que acceder a lo que solicita, ¿vale? O sea que aplica fijaos, en instancia se aplica la perspectiva de género para denegarlo en función de que esto es conciliación pura y dura y no corresponsabilidad, que son 2 cosas distintas. Por eso es una sentencia que a mí me parece que es muy interesante, porque plantea una perspectiva diferente. Y cuando esto llega al TSJ, lo que se dice es, hay impacto de género, y aquí pues un poco lo mismo de antes, ¿no? Es decir, tenemos una necesidad que ha quedado probada, la necesidad existe, no consta la disponibilidad del padre, otra vez por lo mismo, nadie nos ha probado a nosotros que el padre de verdad, por mucho que trabaje por la noche, no sabemos si por la tarde, pues tiene algo, lo que sea, que le impide o que le dificulta cuidar a su niña, ella tiene derecho, pues se le debe de reconocer. ¿Vale? Y además le quita valor al nivel de especialización, porque dice, la empresa a mí no me ha aprobado que esa especialización sea tan intensa como para que no les pueda dar un cursito a otra de las señoras o señores que están en ese turno para que puedan atender a los que van a comprar unas gafas, ¿vale? Y ya ahora sí, para terminar, me voy a la que... Bueno, os recomiendo en cualquier caso la lectura de todas las que he seleccionado, porque es que me da una rabia no contarlas, porque todas tienen algo interesante. Pero bueno, por alusiones sí que voy a contar un poquito más despacio la que pusimos en la sala de lo social de la Audiencia Nacional. Yo debo decir que yo la puse por una cuestión de sentido común, no por tener en la cabeza la perspectiva de género. De hecho, no aparece ninguna referencia a la perspectiva de género, me aparecía tan palmario y además no hubo ningún tipo de encuentro en la deliberación, o sea, el resto de los magistrados que compusieron la sala en ese momento lo vieron igual de claro que yo. Nadie alegó perspectiva de género en la sala, por tanto se aplicó de oficio y se aplicó tácitamente, tácitamente no, se aplicó, pero sin hacer visible que eso era un tema de perspectiva de género. Os lo cuento brevemente, es que es muy fácil, es muy fácil. Es un banco que tiene reconocido un complemento variable, un complemento retributivo variable, que se calcula en función de los días de trabajo, en función de las jornadas que se hayan trabajado, así se cobra. Entonces, por tanto, si hay días que no has trabajado, pues te cuesta más llegar a los objetivos. Se había planteado un tiempo antes un conflicto colectivo, los sindicatos habían demandado al banco porque en ese sistema, pues cuando alguien faltaba porque estaba de baja por maternidad, o porque estaba con riesgo durante la lactancia, o por riesgo durante el embarazo, o porque había acumulado la lactancia y por tanto esos días se extendía el descanso por maternidad y no seguía sin ir a trabajar, o finalmente porque tenía una IT, una baja médica por enfermedad derivada de la maternidad o vinculada a la maternidad, en esos casos, pues estas personas pues no llegaban a conseguir los objetivos.
habiendo no ido a trabajar por causas que están no solamente justificadas, sino protegidas por esa dimensión constitucional de que hablábamos al principio. Entonces se planteó un conflicto colectivo ante la sala, llegaron a un acuerdo antes de entrar a juicio, firmaron el acuerdo conciliatorio, y en ese acuerdo, ante la letrada ante lo que era en ese momento la secretaria judicial, pues el acuerdo consistía en decir, bueno, todas esas situaciones que acabo de mencionar no van a tenerse, sí van a tenerse en cuenta, pero lo que vamos a hacer es, quien esté en esa situación, le recalculamos los objetivos y le recalculamos también las condiciones para el devengo, de modo tal que al final estén en igualdad de condiciones, que nadie se vea perjudicado por haber tenido los 4 meses de maternidad o el riesgo durante el embarazo o lo que fuera. Bien. ¿Y cuál es el conflicto que llega entonces ahora? Que se han dado cuenta, un poquito más tarde, que se les había quedado ahí en el tintero la paternidad, que de la paternidad nadie se acordó. Solamente tenían en la cabeza las mujeres. Y los hombres pues no estaban contemplados, pero bien está lo que bien acaba, se habían dado cuenta, por fin. Y entonces, pues con muy buen criterio, plantearon nuevamente un conflicto colectivo. Jolín, es que... ¿Y la empresa qué dijo? La empresa dijo, miren, es que yo estoy cumpliendo un acuerdo al que llegué con ustedes. ¿Podíamos haber incluido aquí la paternidad? Sí. Sin embargo, ustedes no me lo pidieron. Ya, no lo pusimos. Esto es un acuerdo conciliatorio. Tiene valor de sentencia. Tiene el mismo valor que una sentencia. Y a lo que condena es a que yo, lo que ordena es que yo como empresa tenga en cuenta las situaciones que aparecen ahí para recalcular los objetivos y las condiciones de devengo. Yo me limito a cumplir lo que me han dicho. Ese es el pleito. Por tanto, venían los sindicatos reclamando que se aplicara lo mismo a la paternidad sin ningún tipo de acuerdo o disposición que lo dijera expresamente. Pero en ese punto lo que nosotros nos planteamos es que efectivamente había aquí, yo he puesto ahí lo de, por seguir el mismo esquema que en el resto de las sentencias he puesto lo del impacto de género y la perspectiva de género, pero realmente en la sentencia ya os digo que esa reflexión no se exteriorizó en ningún momento. Pero sí hay algo que yo tengo, por una cuestión de criterio personal, realmente yo sí que me creo mucho que la conciliación de la vida familiar y laboral sin corresponsabilidad no solamente se nos queda corta, sino que creo que a día de hoy, que en su momento cumplió una función muy importante, pero a día de hoy, si no damos un paso más, es una trampa. Así lo creo yo. Personalmente lo creo. Y entonces soy la ponente de un caso como este. Y entonces lo que yo propuse y fue aceptado en la deliberación es decir que, por supuesto que el acuerdo no lo pone, no lo vamos a negar, hecho probado, el acuerdo pone lo que pone, la paternidad no aparece. Pero por encima de cualquier acuerdo conciliatorio o por encima de cualquier circunstancia de esta naturaleza, por encima de todo esto está la no discriminación por razón de género. Y cuando se impide que un hombre, estoy haciendo una lectura demasiado clásica, que el otro progenitor distinto de quienes disfruten la maternidad o durante el embarazo, lactancia, etcétera, cuando se impide que el otro progenitor pueda acceder en las mismas condiciones beneficiosas a una figura como que si utilizo esto, sin embargo no me va a perjudicar en el devengo de mis objetivos, cuando se impide eso lo que se está haciendo es perjudicar directamente a quienes utilizan de modo mayoritario las figuras que sí están protegidas, que son la maternidad, etcétera, que son las mujeres. Con lo cual, de modo ni siquiera indirecto, de modo directo, creo yo, hay una discriminación por razón de género para las mujeres por el hecho de no dejar, por el hecho de perjudicar a aquellos hombres que utilicen este tipo de figuras. La maternidad, en el caso de ser maternidad biológica, obviamente no puede ser utilizada por un hombre, por lo menos en la primera parte, con lo cual se le excluiría, y desde luego si la paternidad no está, excluimos también una parte importante de figuras que pueden ser utilizadas por hombres. Y sobre la base de esa idea, que he de decir que está inspirada en una sentencia del Tribunal Supremo de la que fue ponente Lourdes Arastey del año, yo creo que la cito por aquí, sí, del año 2017, la sentencia 10-2017, que deja entrever en un caso diferente, pero donde también había
algo parecido en este sentido, deja entrever que todo lo que sea, que no se trata de proteger a la mujer por protegerla, sino que hay que, un poco lo que decía Fernando hoy, ¿no? A ver, ¿a dónde queremos ir? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el objetivo? Entonces, si el objetivo es el reparto de cargas familiares, pues lo que tenemos que hacer es fomentar el reparto de cargas familiares. Si nosotros decimos, oye, vamos a cuidar mucho más a quienes son mujeres y utilizan estas figuras que a quienes son hombres, no estamos fomentando el reparto de cargas familiares y además creo, como decía antes, que nos hacemos un flaco favor. No podemos al mismo tiempo pedir un mayor reparto y por otro lado capitalizar las figuras de conciliación de la vida familiar y laboral. Es mi opinión, que yo digo que esto se está grabando, ahora ya no me querrá nunca más nadie, pero es verdad, es lo que pienso. Entonces, se habla de corresponsabilidad en todas partes, los objetivos del desarrollo sostenible, cuando hablan de trabajo digno, hablan de conciliación, pero también hablan de corresponsabilidad. La igualdad por razón de género, como otro de los objetivos de desarrollo sostenible, también habla de corresponsabilidad. Nuestra ley orgánica de igualdad habla de corresponsabilidad. La 39 del 99 ya hablaba de corresponsabilidad, aunque menos, pero algo esbozaba. El decreto ley de marzo habla de corresponsabilidad. La directiva que acaba de salir, la directiva comunitaria que reemplaza la de los permisos parentales, habla claramente de corresponsabilidad. Yo, o sea, a la hora de identificar ese objetivo que hablaba Fernando, yo creo que tiene que estar la corresponsabilidad, desde luego, en el plano de los objetivos a perseguir con la perspectiva de género aplicada al enjuiciamiento, ¿no? Y aquí, bueno, pues la idea que nos traslada en un trabajo de hace muy poquito, la propia OIT, que donde se dice que el mundo del trabajo realmente empieza en el hogar y que de lo que se trata es de promover que se comparta la prestación de cuidados no remunerados, porque esa es la clave para intentar conseguir con mayores posibilidades de éxito una igualdad real entre ambos géneros, sexos. Muchas gracias. Bien. Muchísimas gracias por la exposición, por el tratamiento de sentencias, además muy ceñidas al objeto del ciclo de conferencias, lo que yo creo que nos ha ayudado a complementar con la otra conferencia el objetivo que queríamos en esta sesión. No sé si hay alguna pregunta. La profesora Senén. Una pregunta breve porque estamos ya todos hasta las narices. Pero es muy interesante lo que has dicho. Sabes, es que he entrado en pánico cuando te he oído en esta última sentencia por la cuestión que se está planteando a nivel sindical dentro de las universidades en relación con considerar lo que se llaman los parones de tiempo de las mujeres a la hora de que no contabilicen en la acreditación de sexenios, etcétera, etcétera. Y de repente digo, ya verás, en cuanto le oigan a Carolina se van a poner a pedir, oiga, que yo también tengo hijos, entonces a mí pare de esto. Pero claro, luego he pensado que lo que estás planteando es en los casos en los que los hombres también pidan el permiso de parentalidad, con lo cual se equipara, porque claro, para poderlo pedir pues van a tener que acreditar que durante un determinado plazo de tiempo han estado en esto. Entiendo que es así, ¿no? Totalmente, por supuesto. No es mi ámbito de conocimiento, pero quería aclararlo. Se trataría de que los hombres lo pudieran pedir en la hipótesis que se acabe efectivamente concediendo la cuestión de que no se computen los periodos de permisos para las mujeres a la hora de acreditar sexenios, pues que si los hombres lo piden que también tengan que acreditar que han estado usando su permiso correspondiente. Sí, ¿no? sí. De hecho, del ámbito universitario yo creo que ahora todos somos conscientes de que ha salido la convocatoria para los proyectos de investigación, ¿no? De retos y de gestión de conocimiento, y ya si os habéis fijado aparece en los méritos que hay que poner, sí que se pregunta si has tenido responsabilidades familiares, para hacer como un paréntesis, que yo es la primera vez que lo veo, salvo error, es la primera vez que lo veo una convocatoria de proyectos de investigación de este estilo, y no se dice que sea por maternidad, o sea, no se vincula al género, sino que se habla en general de las figuras de responsabilidad familiar, con lo cual yo creo que ese es el camino, ¿no? Claro, ahí no te van a pedir que acredites, bueno, pero tendrás que acreditar que has disfrutado de algún tipo de situación. Bueno, no sé, cómo es la primera vez que aparece, no sé qué es lo que van a pedir exactamente, porque he visto que es marcar una casillita.
Entonces, bueno, todo puede ser, todo puede ser. Pero no, pero desde luego yo creo que he intentado dejar claro cuál es mi forma de ver esto. No, yo el tener hijos puramente no, el encargarse de los hijos. De hecho, yo soy una firme defensora de las acciones de discriminación positiva que den mayores ventajas a los hombres que se encargan de sus hijos que a las mujeres que se encargan de sus hijos. Ya para terminar de arruinar mi imagen en el mundo del derecho al trabajo, tal, es lo que creo que es lo que hay que hacer, que ya hemos dado mucha, que está muy bien, ¿no? O sea, pero que ese camino de las acciones positivas para dar más protección, de intentar conseguir que las mujeres entren en donde están los hombres, eso ya hace muchos años que lo venimos haciendo y con los resultados que tenemos. Quizá hay que invertir la relación y decir, es al revés, yo voy a potenciar más que sea un hombre que sea una mujer. Yo voy a potenciar que los hombres entren en los ámbitos de las actividades altamente feminizadas. Esa otra perspectiva todavía no la hemos explorado demasiado, en parte a veces por la propia posición femenina, porque claro, bueno, ahora, fijaos, yo creo que con los cambios que ha habido últimamente, creo que hemos empezado un buen camino con los permisos por maternidad y paternidad, que son iguales, que son intransferibles, esa es la clave, y que si no se utilizan se pierden. Esa es la clave, porque cualquier figura que termine siendo transferible, yo ya sé lo que va a pasar, y lo entiendo, pues que quizá pues una madre pueda decir, oye, si yo puedo disfrutar más tiempo, pues más tiempo para mí, ¿no? Entonces, la clave es esta, yo creo que es un buen camino, o no me acuerdo cuál es, no recuerdo ya, perdonadme, pero hay una de las figuras creadas también con el decreto ley de marzo, que el derecho se amplía en la duración, el permiso correspondiente, no sé si era la acumulación de la lactancia, no me acuerdo cuál era, que se amplía si hay un disfrute simultáneo. Ahora, si lo disfruta solamente una de las personas, como ya sabemos quién va a ser, si lo disfruta una sola de las personas, dura lo que dura, lo mismo de antes. Pero si hay un disfrute simultáneo, la cosa se amplía. Ese es el camino, desde mi humildísimo punto de vista. ¿Alguna cuestión más? Bueno, por no hacer un tratamiento distinto, dos últimas cuestiones porque una ya la ha planteado. De las preguntas que hemos efectuado y efectuaremos a quienes habéis impartido conferencia, una dirigida especialmente a quienes estáis en el mundo de la judicatura es si en los escritos, en los recursos, ¿no?, o en las demandas que llegan a la Audiencia Nacional, si hay razonamientos que utilizan la perspectiva de género o que tienen una muy buena fundamentación desde la perspectiva de la igualdad efectiva, o si nos facilitan esos argumentos para poder introducirlos en las resoluciones. Con la denominación expresa de perspectiva de género, yo no soy consciente de que estén entrando, salvo de modo muy puntual. Ahora, lo que tiene que ver con reclamar por discriminación indirecta, sí, eso ha estado siempre presente. O sea, eso siempre ha sido... Bueno, de hecho, la sentencia que has comentado que pusimos, lo que se pedía era, sin saber muy bien por qué, pero en la cabeza de los sindicatos que plantearon el conflicto era no puede ser que si tenemos todo esto reconocido para las mujeres, los hombres no puedan tener derecho. O sea que aunque no siendo del todo conscientes de lo que se estaba poniendo en juego, les chocaba. Por tanto, creo que sí que hay una presencia de argumentos que van a ayudar en este sentido, consciente o inconscientemente. La segunda es legislar con perspectiva de género o enjuiciar con perspectiva de género. Bueno, ahí lo que comentaba yo al principio, que es que las dos cosas, como dijo Fernando, porque además es que lo exige la ley orgánica de igualdad, es que lo exige, no hay dos opciones, no son dos opciones alternativas, es que de hecho son tres, ¿vale? Hay que legislar, hay que ejecutar y hay que juzgar. Los tres poderes tienen obligación de aplicar la perspectiva de género donde deba de aplicarse. Y la última es, bueno, en el ámbito, ¿no?, forense, este enjuiciamiento con perspectiva de género, ¿cómo se está recibiendo? Se le espera, la primera pregunta, es decir, este tópico, y en segundo lugar, si cree que puede haber cierto margen para que esas formulaciones que no se enuncian con esa etiqueta
pueda llegar un momento en que exista suficiente consolidación doctrinal como para que la asuman sin que haya un temblor de tierra. Sí, lo que sucede es que yo creo que sí que tenemos todavía que ver cómo solucionamos esas fricciones. Ahora, por ejemplo, está encima de la mesa el debate de un cambio que hubo, que lo he sugerido antes, un cambio en el Estatuto de los Trabajadores que tiene que ver con la distribución del tiempo de trabajo sin necesidad de pasar por una reducción de jornada, ¿no? Para hacer efectivo el derecho a la conciliación de la vida familiar y laboral. Y está encima de la mesa sobre si qué hay que hacer, cómo hay que hacer, es un derecho absoluto o no, hay que llegar a un acuerdo con la empresa, si la empresa dice que no, ¿quién tiene que probar qué? Yo creo que hay que hacer un esfuerzo probatorio importante por quien solicita el derecho. Yo francamente lo creo. Creo que hay que hacer un esfuerzo probatorio importante porque no existe a día de hoy un derecho absoluto. Entonces, que lo podemos completar de alguna forma con un enjuiciamiento con perspectiva de género, sí. Que podemos reforzar ese derecho que no es absoluto a través de una perspectiva de género, seguramente, pero seguirá sin ser un derecho absoluto y quedará sometido a un criterio interpretativo, Entonces yo sí que creo que hay que sentarse, de hecho ya se está haciendo. En las universidades estamos todos como locos, ¿verdad? Con el tema famoso de si la jornada a la carta, si como le quieran llamar, que no es jornada a la carta en absoluto, pero eso hay que darle una solución y sobre todo porque, ya os digo, lo que comentaba es de hace 2 días, pues un juez de lo social contando casos y tal de esta materia, se le plantearon, jolín, pero es que yo como empresa, vale, yo le digo a esta persona que sí, ¿y a quién elijo? ¿Y cómo elijo a quién? Al último en entrar, ¿qué hago? ¿A quién elijo? Le digo, tú, para el otro turno. ¿Por qué? Porque fulanita o fulanito ha pedido un cambio de turno y se lo hemos concedido, porque como no se lo vamos a conceder, si me ha acreditado que tiene Eso no está... Y el problema, ¿sabéis? No sé si es esto lo que me has preguntado, pero ya... El problema es que la mayor parte de estos casos no van a acceder a suplicación. Entonces vamos a tener un montón de sentencias de juzgados, cada uno de su padre y de su madre, conforme al criterio que cada juzgado decida, salvo que se pida una indemnización por daños y perjuicios. Entonces, en función de la cuantía, podremos acceder a suplicación y llegar al final al Tribunal Supremo en unificación de doctrina, que es lo que al final, con el tiempo, termina supliendo los defectos de nuestro querido legislador. Bueno, pues muchísimas gracias, ¿no? Con estas respuestas tan completas finalizamos esta jornada de hoy. Yo quiero agradecer a quienes habéis resistido, ¿no?, la densidad de algunos de los contenidos, que hayáis llegado hasta el final de la misma. Desde luego a cada una de las conferenciantes y al conferenciante que hayan accedido, a los compañeros de departamento que han venido en un viernes por la tarde, que siempre es más complicado, y al equipo técnico y de Isonomía que han hecho posible que hayamos podido celebrarlo. Y a la profesora San Martín por haber hecho la conclusión tal y como la ha hecho. Muchísimas gracias.